Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que alguien más se agregue y comenzamos con la clase. Buenos días, hermano Alfredo. Buenos días, hermano Samuel. María, hermana Vania. Buen día, pastor. Muy buenos días, pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. Buenos días, María. Muy bien, queridos hermanos, hermanas. Creo que el tiempo corre, así que es bueno aprovecharlo al máximo. Bienvenidos a cada uno, a cada una. Gracias por conectarse una vez más a este módulo que ofrece el seminario en relación a la teología sistemática. Recuerden, hay diferentes maneras de estudiar la palabra del Señor. Una de ellas es de manera temática, y ese es el estudio más o menos que estamos haciendo, ¿no? Cuando revisamos la Biblia de manera temática, nos encontramos que hay grandes temas que de pronto están allí y que realmente son de suma importancia para todos nosotros. Y allí tenemos, digamos, el estudio de Dios, ¿no? Que es la teología propia, el estudio de Cristo, la cristología. Y en este módulo, pues nos ha tocado hacer el estudio de dos cosas, ¿no? El estudio del hombre, es decir, de nosotros, de los seres humanos, y también el estudio del pecado, ¿no? Quizás no son los temas preferidos, yo diría, de la teología sistemática, pero como hemos visto hasta ahora, tiene una importancia muy grande para todos nosotros. En este momento, antes de entrar al tema de hoy propiamente, entonces quiero hacer un repaso rápido acerca de aquellas cosas que ya hemos visto, ya para que realmente sobre esa base podemos avanzar más allá. En la primera clase les he hablado acerca de antropología bíblica, acerca del hombre, del ser humano, ¿no? Y en la segunda clase hemos hablado acerca del pecado, ya ese ha sido el enfoque. Y claro, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos estudios bíblicos prácticos relacionados con el tema. Estudiar pasajes específicos sobre los temas que hemos estado viendo. Lo primero voy a hacer el repasito, voy a revisar todas las presentaciones. A ver, permítame compartir mi pantalla. Ahora sí hay muchas presentaciones aquí. Ahora sí. Un repaso rápido para que todos tengamos por lo menos como pantallazo a las cosas que hemos visto. La primera clase hemos hablado de la antropología bíblica, es decir, acerca de nosotros. Y hablando de nosotros, pues hemos hablado de nuestro origen y de nuestro destino, ¿no? El ser humano, según la palabra del Señor, pues se originó a través de la creación del Señor. Los dos capítulos de la Biblia son muy claves en esto, ¿ya? Porque nos muestra precisamente el origen del ser humano. Y bueno, también nos habla de otro tema muy importante en los primeros capítulos de la Biblia, que el ser humano se desobedeció al Señor
Y en su rebelión contra el Señor introdujo el pecado en el mundo. ¿Ya? Así que no está perdido del todo porque el Señor realmente prometió que lo iba a salvar y lo hizo a través de Jesucristo. Y el destino, pues, ya depende si uno cree en el Señor o rechaza creer en Él, como nos dice de una manera enfática, especialmente el libro de Juan. Ahora, nuestra naturaleza, ¿no? El ser humano, les decía, es una paradoja. Por un lado, es alguien que expresa dignidad, ¿no? El Salmo dice, le has hecho poco menor que los ángeles. En cada ser humano hay gloria de Dios, hay la imagen de Dios, hay todo ese poder para hacer tantas cosas buenas, para hacer tantas cosas geniales. Pero al mismo tiempo está la otra cara de la moneda. En el ser humano hay maldad, ¿no? Somos pecadores, hay una tendencia muy clara a hacer lo malo, y no es que lo de afuera nos contamina, sino como dice Mateo 15, de nuestro corazón salen las cosas malas, los pensamientos, homicidios, adulterios, cosas que van a ir destrozándonos. Así que debemos vivir precisamente en esa paradoja, ¿no? A reconocernos como imagen del Señor, pero al mismo tiempo reconocer nuestra miseria, reconocer nuestra grandeza, pero también nuestra necesidad del Salvador para llevar a nuestra vida. Entonces, nos libra de dos errores fatales, ¿no? El humanismo, que va a pensar que el ser humano lo es todo, que no necesita de Dios, que solos podemos hacer tantas cosas en la vida. Y nos libra también de pensar que no somos nada, que somos miserables, que toda cosa que haga el ser humano no sirve para nada y es pecaminosa. Así que la cultura no sirve, el arte no sirve, el deporte no sirve. Tendencias equivocadas. Hay que mirar esto como una paradoja. En el ser humano hay grandeza y hay miseria. ¿Ya? Eso es. Pero también hablando de la naturaleza del ser humano, hemos dicho que Dios nos creó hombre y mujer. O como es explicado en Génesis 1:27, macho y hembra, ¿no? Es así como nos ha creado el Señor. Y estudiamos algunos pasajes y hemos visto que hay tres palabras claves para definir la relación entre hombres y mujeres. Igualdad, porque la palabra va a enfatizar, especialmente Génesis 1, que hombres y mujeres somos iguales ante el Señor, iguales en valor, iguales porque hemos recibido el mandato de juzgar y gobernar, iguales en la bendición, iguales en la imagen de Dios que ha puesto Dios en nosotros. Pero aquí también les dije algo, no hay que confundir igualdad con identidad, ¿no? Dios nos hace iguales, pero al mismo tiempo nos hace complementarios. Y ese es el gran énfasis de Génesis capítulo 2. Muchos teólogos se han preguntado por qué hay dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Es más, otros autores han llegado a afirmar que son dos autores diferentes que después un tercero los unió. Pero sin lugar a dudas, hermanos, tienen un énfasis diferente. El primero está hablando de desigualdad entre hombres y mujeres. Y el capítulo 2 va a hablar de las diferencias. Va a hablar de esa creación especial de Dios que nos diseñó para ser complementarios unos con los otros. Y eso se refuerza con el tercer principio, que Dios ha dado dos mandamientos diferentes, tanto a hombres como mujeres. Igualdad, complementariedad y dos mandamientos diferentes. Para el hombre, amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y para la mujer, sujetarse a su esposa así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. ¿Qué bien haríamos en tomar en consideración en nuestra vida esos dos principios? Qué bien le iría a los matrimonios que pudieran llevar a la práctica las dos cosas. A veces enfatizamos en el mandamiento que no es para nosotros, ¿no? Los varones debemos fijarse en el mandamiento de amar a sus esposas y tratar de hacer esta una realidad de nuestra vida cada día, luchar con nosotros mismos, rindiendo nuestra vida al Señor para hacer lo que el Señor nos pide. Y de igual manera las hermanas deberían fijarse en su mandamiento y llevarlo para que el Señor realmente pueda bendecir nuestros hogares. Muy bien. Hemos hablado también en la misión del ser humano. Le he dicho que somos creados para varias cosas, para la alabanza de su gloria, para la gloria del Señor. Esa es la respuesta inicial, la más importante, la que quizás engloba todo lo demás. Fuimos creados para conocerle, para cumplir su propósito en nuestra vida,
para continuar la misión de Jesús aquí en la tierra, para ser la sal y la luz del mundo. Muy bien, hermanos. Eso es lo que vimos en relación como un pantallazo rápido de la antropología. Sé que no estoy respondiendo todos los detalles, no pretendo en un módulo hacer una clase extensa respecto a cada uno de esos temas. En lugar a dudas, cada uno de esos temas se puede desarrollar más. Por eso también, si se han fijado en el grupo, he subido 3 libritos, ¿no? 3 libritos que les animo a descargarse, les animo a leer, ¿no? El libro más teológico de estos se llama El hombre, su grandeza y su miseria. Es un autor español llamado Francisco Lacueva y tiene toda una serie de teología y este es el módulo que precisamente habla acerca de antropología y amarteología, ¿no? Ahí de manera muy técnica el autor desarrolla los temas y bueno, para quien quiera ampliar más el tema o quiera leer más acerca de antropología, creo que este es un recurso que puede serle sumamente útil, ¿no? Para que pueda realmente aprovecharlo al máximo. Pero la clase anterior también hablamos de otro tema. Permítame ir al otro. Ya. Empezamos a hablar acerca de amarteología, ¿no? Y bueno, amarteología, ¿qué es? Es el estudio del pecado. ¿Qué es el pecado? Y aquí nos hemos hecho varias preguntitas, ¿no? ¿Qué piensa o cree la gente a nuestro alrededor sobre el pecado? Y bueno, hay tantas ideas, hermanos, ¿no? Mucha gente en la sociedad actual piensa que simplemente es un invento de la iglesia para regir la libertad de la gente, ¿no? Y no entienden exactamente y les cuesta decir realmente yo soy pecador. Pero lo triste de todo esto es que si es que alguien no se reconoce como pecador, pues no necesita un salvador desde su perspectiva y así no puede acercarse a Cristo. Se requiere ser pobre en espíritu, alguien que reconoce su necesidad para tener la salvación. Y bueno, hay muchos conceptos equivocados. ¿Qué es el pecado en realidad? Y bueno, la Biblia usa diferentes palabras para definir lo que es el pecado. Es dar blanco, maldad, rebelión, iniquidad, extraviarse y varias cosas más que es necesario prestar atención a cada una de estas. Entonces, básicamente rebelarse contra las normas del Señor, no obedecer lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Cómo se originó el pecado? Y claro, les decía que Dios no es el autor del pecado. Y aquí mi cita estaba mal, ¿recuerdan? Decía Job 30:10. Y claro, es momento a leer, no era la cita. Así que la he corregido, hermanos, para que no quede alguna duda y después de eso alguien quede algo confundido. Y bueno, a ver, este sí es necesario leer porque la anterior vez estaba mal. A ver, permítame leerla, hermanos. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Y aquí Job dice algo muy lindo, muy grande. En realidad está hablando de Eliú, ¿no? Pero realmente él dice, en Dios no hay iniquidad. En Dios no hay impiedad. Él no hace ese tipo de cosas, porque Dios es perfecto, santo y bueno. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿cómo se originó el pecado? El pecado se originó cuando una de las creaciones de Dios, usando unas perfecciones que Dios le había dado, su voluntad, se rebeló contra Dios. Estamos hablando de Lucifer, o también llamado hoy en día el diablo, Satanás, y el Señor lo echa en su presencia, siendo él antes un querubín protector. Y este ser aparece en el huerto del Edén y aparece con sus mentiras delante de Adán y Eva. Y ellos, en vez de obedecer al Señor, decidieron obedecer a la serpiente. Y allí se introduce el pecado en el mundo. Y al introducirse el pecado en el mundo, pues llega a afectar a cada persona, porque cada uno de nosotros también nace pecador y vive como pecador y va a luchar toda su vida con el pecado que está aquí en su vida, en nuestra naturaleza. No es algo externo, es algo interno. Muy bien, hablamos un poquito del dilema de Epicuro, hemos tratado de responderlo, y también hemos hablado de los efectos que ha tenido el pecado sobre el mundo y los seres humanos, hermanos. Y el pecado es devastador.
porque rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con nosotros mismos, ya no sabemos quiénes somos, rompe nuestra relación con nuestros semejantes y rompe nuestra relación con el mundo en realidad, porque vivimos en una tierra maldita, afectada por el pecado en diferentes formas, en diferentes dimensiones. ¿Cómo intentamos librarnos del pecado? Pues el ser humano va haciendo muchas cosas, se hunde en su maldad, lo niega, acusa a otros, trata de compensar cosas buenas con malas, lucha con sus fuerzas, pero ninguna de esas funciona en realidad. Por eso necesitamos de un Salvador, de alguien que nos ayude en esa lucha contra el pecado. Por eso la palabra dice que cuando Jesús apareció, su primo Juan el Bautista que le vio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin Jesucristo en la historia, cada uno se iría cargando con sus pecados en su vida y no tendría esperanza de dejar esto, no tendría esperanza de una salida real para su vida. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque gracias a Él tenemos una salida, tenemos esperanza frente a nuestra pecaminosidad. Antes de continuar, se me ocurre y quiero contarles un poquitito de la historia del progreso del peregrino. ¿Recuerdan? Él es un hombre que vive en la ciudad de destrucción. Y Juan Bunyan así lo escribe. Ojo, es una novela, no es un escrito, no es algo real. Y claro, al leer la Biblia, se va dando cuenta que hay una carga muy grande de pecados en su espalda. Todos los demás de su ciudad no sienten ninguna carga, sienten libres. Pero mientras más lee la Biblia, se da cuenta que la carga de sus pecados en su espalda es demasiado pesada. El evangelista le habla de un lugar donde puede librarse de esa carga y sigue el camino. Y tiene muchas desdichas en el camino, pero cuando llega a la cruz, ¿no? Y ve a Jesús allí muriendo, llora. Y en medio del relato de pronto se da cuenta que Jesús no estaba muriendo solamente como un mártir, que Jesús estaba muriendo en realidad por sus pecados. Y cuando se da cuenta de esto en el relato, dice que se cae la carga de su espalda, roda la colina y nunca más ve la carga en su espalda. Y creo que es una metáfora fantástica, hermanos, de lo que el Señor hace al perdonar nuestros pecados. Gracias a Jesús tenemos victoria sobre nuestros pecados. Y hemos revisado ese tema. Y hemos acabado con este punto, ¿no? ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida? Claro, es que realmente yo me doy cuenta que sigo pecando aunque soy cristiano ya, aunque tengo años de vivir como cristiano. Y aquí hemos dicho algunas cosas que la palabra nos menciona en relación al poder para vencer pecado, por medio de la palabra, por medio de la oración, la confesión, la fe, el morir a nosotros mismos y el andar en el Espíritu, la plenitud del Espíritu y por medio de nuestro servicio, ¿no? Cosas, recursos que Dios nos da para poder vencer con el pecado. Muy bien, hermanos, hasta aquí he hecho un resumen, ¿ya? Les he dicho que no les iba a pasar las notas hasta el día de hoy, así que al final de la clase no se preocupe, todito los temas les voy a pasar por escrito. Realmente no paso las presentaciones, sino les voy a pasar un documento en PDF donde están todos los temas que estamos llevando. Muy bien, hermanos, ahora después de ese paso muy rápido, creo que estamos listos para avanzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Quiero tocar 3 temas breves y después de eso dejar un espacio para preguntas y respuestas sobre los temas expuestos. Y estos 3 temas breves, pues como os decía, vamos a estudiar 3 pasajes, 3 cosas relacionadas a los temas que hemos estado viendo y en base a cositas que algunos hermanos también me han estado escribiendo, diciendo, pastor, ¿qué de esto? ¿Cómo es de esto? Y bueno, he dicho, bueno, avancemos. A ver. Una preguntita que en relación a antropología que muchas veces muchas personas se hacen es esta. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? ¿No? Y la psicología trata de dar respuestas, trata de decir muchas cosas sobre este tema. Muchas de ellas un tanto confusas, un tanto problemáticas, ¿ya? Entonces, una perspectiva de la palabra. ¿Cómo puedo yo responder a eso? ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Y permítame tratar de dar una respuesta. En primer lugar, reconocer que la palabra dice esto. Engañoso es el corazón
más que todas cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el mismo versículo responde, en el mismo pasaje. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué genial, hermanos, este pasaje, que nos muestra algo, que nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos en realidad, porque nuestro corazón es engañoso, porque realmente nosotros mismos tratamos de forzar las cosas y para no ver lo que es obvio a los ojos del Señor, a los ojos aún de los demás. Lo que lindo es el pasaje que dice, yo Jehová escudriño la mente, pruebo el corazón. Es decir, el Señor sí nos conoce, sabe quiénes somos y Él puede hablar con autoridad respecto a nosotros mismos. Muy bien. Y aquí quiero hacer algunas preguntitas que nos pueden ayudar en esta tarea de conocernos a nosotros mismos. Y la primera pregunta es esta. ¿Qué es lo que más deseo en la vida? ¿Qué es lo que más deseo en la vida? ¿Cuál deseo de Saulo antes de ser creyente, hermanos? Su deseo era ser de la tribu de Israel. Su deseo era realmente perseguir a los cristianos. Pero realmente cuando conoció al Señor, realmente su único deseo es conocer al Señor y seguirlo conociendo más y más. Los israelitas desearon codornices en el desierto, ¿no? Y refleja en el fondo la ambición que ellos tenían, la codicia que ellos tenían. Lo que más deseo, hermanos, es lo que en el fondo yo soy. Voy a pedir a un hermano o hermana que me ayude con Mateo 6:21. Por favor, si lo puede leer en voz fuerte. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchísimas gracias, hermana. Donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Y la palabra nos está mostrando en este pasaje sencillo un principio muy importante. Lo que más deseo, en realidad, está reflejando quién soy yo. Así que la primera pregunta es esa. Ahora vamos a otra pregunta, a ver. ¿Qué es en lo que ocupo mi mente? Eso también nos va a ayudar a responder eso. El pensamiento de la gente antes del diluvio, ¿qué era? Era realmente maldad, solamente hacer lo malo, de continuo esos pensamientos. El pensamiento que tiene una relación con Dios, pues irá hacia Dios en su pensamiento. Así que tendrá paz porque ha decidido confiar en el Señor. Piensa cosas que valen la pena, como nos enseña Filipenses 4. La palabra es algo clave en sus pensamientos. Salmo 2, Salmo 1, el 2 y el 3. ¿En qué ocupo mi mente? Refleja en el fondo quién soy yo. Y de esos pasajes, pues vamos a leer Isaías 26:3. Otra persona, por favor, si me puede ayudar con este pasaje. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchísimas gracias, hermano, ¿no? Este pasaje hay que subrayarlo, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres saber quién eres? Tienes que preguntarte en qué generalmente estoy pensando, en qué ocupo mi mente. Cuando respondes bien eso, te das cuenta en el fondo qué es lo que hay en tu corazón, qué hay aquí en tu mente. Vamos con la tercera pregunta. ¿En qué gasto mi dinero? Ya, ¿en qué gastas tu dinero? Va a reflejar en el fondo quién eres tú. ¿Ya? A ver, algunas cosas. ¿En qué gastó algunas personas de la Biblia su dinero? David. La Biblia dice en 1 Crónicas que él con todas sus fuerzas había juntado
muchas cosas, porque tenía afecto por la casa de Dios. ¿Qué estaba juntando? Juntó materiales, juntó oro, juntó madera, todo pensando en construir el templo. Esto sirvió de ejemplo para todo su pueblo, ¿no? Y en medio de todo, David agradece a Dios por el poder dar y dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Reconoció que todo viene de Dios. ¿Quién es David? Según el manejo de su dinero, ¿no? Si des cuenta, es alguien que ama al Señor, que quiere la extensión de su reino, refleja quién es, cómo está invirtiendo su dinero. Pero miremos lo que hizo su hijo Salomón, ¿ya? Pues edificó su casa, unas cosas que hizo. Ojo, tardó 7 años en edificar el templo y 13 años en edificar su casa. Compró en total 42,000 caballos. El trono que tenía era de marfil bañado en oro, ¿ya? Edificó templos, altares a los dioses de sus esposas. ¿Quién es Salomón según el manejo de su dinero? Si te das cuenta, es alguien que es opulento, es alguien que de pronto Dios no es el primero precisamente en su vida, es alguien que quiere renombre, es alguien que quiere fama, es alguien que quiere agradar a las personas a su alrededor. En lo que gasto mi dinero refleja en el fondo quién soy yo, en qué estoy invirtiendo mi dinero. Así que otra pregunta que nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cómo empleo mi tiempo libre? A ver, otra pregunta más. Estamos hablando, hermanos, de cómo puedo yo conocerme a mí mismo. Y mucho de nuestro tiempo lo pasamos cumpliendo obligaciones, ¿verdad? Pero lo que hacemos en nuestro tiempo libre, en el fondo, determina quién soy yo. ¿Qué dice la Biblia sobre el tiempo? Y aquí vámonos a Efesios 5, versículos 15 al 17. Permítame yo leerlo, hermanos, en esta ocasión. 5:15, ya dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, no usando bien refleja necesidad. Los días son malos, por eso necesitamos vivir cada día según la voluntad del Señor. ¿Cómo empleo mi tiempo libre? Refleja en el fondo quién soy yo. Muchos dicen que el tiempo que yo no destino a cosas específicas tienden hacia mis debilidades. ¿Y qué cierto es eso, hermanos? Cuando yo no estoy haciendo nada, cuando yo no destino mi tiempo a cosas útiles, ese tiempo lo termino destinándolo a cosas que son malas en realidad, a cosas que no me ayudan. Necesito aprender a manejar el tiempo y revisando cómo manejo mi tiempo, puedo determinar quién soy yo también. Pero vamos con una pregunta más. ¿Qué tipo de compañías me agradan? ¿No? Un viejo dicho dice, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Alguien puede agradarse de compañía de personas que no aman al Señor? Sin ser uno de ellos, pues la respuesta a la palabra es, ¿andarán los juntos sin que estuvieran de acuerdo? La respuesta obvia es no, ¿ya? Uno termina adoptando las cosas que hacen las personas que están cerca de uno, que es que no temen a Dios, pero junto con ellos para ganarse, aunque no me gusta su compañía, pues ese puede ser una posibilidad. No intentó hacer eso. Aquellos que aman a Dios y edifican mi vida, a eso nos llama el Señor. Hay aquellos que se hacen más cristianos y aún líderes, pero no aman al Señor, lo que muestran sus hechos. Y el Señor nos pide que nos alejemos de ese tipo de personas, ¿ya? Ahora, ¿con quiénes me junto? Refleja en el fondo quién soy yo. Ya va a reflejar quién soy yo. El tipo de compañías que prefiero en mi vida. Bueno, algunas aplicaciones. ¿Cómo puedo dejar conocerme a mí mismo? Pues las sugerencias del mundo, de afuera va a ser esto. Deja tu mente en blanco, hazte un autoexamen, ¿no? Pero la palabra nos va a enseñar que quien nos examina, quien debemos dejar que vea quiénes somos en realidad, es el Señor. Que nuestra mente nos confunde, que nuestro corazón no nos va a ayudar en este tema, que es el Señor quien quiere examinar y puede examinar nuestra vida para mostrarnos en realidad
quiénes somos. ¿Cómo puedo conocerme a mí mismo? Y aquí están las preguntas que hemos aprendido. ¿Qué es lo que más deseo en la vida? ¿Qué es en lo que ocupo mi mente? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Cómo empleo mi tiempo libre? ¿Qué tipo de compañías me agradan? Finalmente, el Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor es el que nos conoce y a Él debemos ir para de Él recibir un veredicto sobre nuestras vidas, para que Él nos diga en realidad qué es lo que quiere de nosotros. El intento de autoconocernos medio psicológicamente nunca nos va a llevar a un buen resultado. Dentro de nosotros mismos solamente estamos nosotros, solamente nuestra maldad, no hay nada más. El Señor sí conoce lo que somos y puede ayudarnos y darnos una dirección a nuestra vida. Muy bien, hermanos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y pregunto hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el tema que he desarrollado en este momento, hermanos? Muy bien. Creo que no hay preguntas, así que vamos a continuar. Uno de los hermanos me estuvo consultando, escribiéndome acerca del tema de las tentaciones, ¿no? En la anterior clase hablamos que el creyente tiene una lucha diaria con el pecado y a veces no sabe cómo salir en medio de esas cosas. ¿Y de dónde vienen las tentaciones y cómo puedo vencer las tentaciones? Esa pregunta, hermano. Y para esto, pues, voy a compartirles un pequeño estudio que hace tiempo hice sobre este tema, ya, en base a Santiago, a capítulo 1, versículos 12 al 18. Y justo en mi iglesia también hemos estudiado este tema hace poco, así que eso me ayuda a reforzar algunas ideas, algunas cosas importantes sobre esto. Las tentaciones. Ya, a ver, vámonos a Santiago 1, 12 al 18. Dice de la siguiente manera, hermanos, permítame leer este pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien, hermanos. A ver, estamos hablando de las tentaciones y cómo yo puedo enfrentar y vencer las tentaciones en mi vida. Así que, la tentación, otra realidad que no podemos evitar. O alguien puede evitar las tentaciones. El primer monje del que se tiene un registro histórico muy claro se llamaba San Antonio el Ermitaño, ¿ya? Y San Antonio era un cristiano de Egipto, de Alejandría, que un día dijo, para evitar las tentaciones, me voy a ir al desierto. Y se convirtió en ermitaño y vivió toda su vida en una cueva para tratar de evitar las tentaciones. Y adivinen, dentro de la cueva sintió las mismas tentaciones que sentía en la ciudad. Y allí se dio cuenta de algo muy importante, que en realidad las tentaciones no están afuera. Las tentaciones están dentro del corazón. Así que es imposible evitar la realidad de las tentaciones.
Así que algunos mitos en relación a las tentaciones son estas, ¿no? A ver, miremos algunos de estos mitos. Primer mito: los cristianos maduros ya no tenemos tentaciones. ¿Cómo es, hermanos? Los que ya tienen más de 10 años de cristianos ya no tienen tentaciones. A ver, alguien me responda, por favor. No, no es cierto. No es cierto, hermanos, ¿no? Lo Aunque tengan absoluto, 50 pastor. años de creyente, las tentaciones siguen allí, ¿ya? Por más maduros que seamos, las tentaciones van a estar ahí. Solamente cuando muramos y el Señor nos glorifique, nos dé un cuerpo realmente que ya no tenga pecado, entonces ya no será una realidad en nuestra vida esto. Otro mito: si tengo fe, ya no seré tentado. Ya uno podría pensar, claro, si yo tengo mucha fe, pues las tentaciones van a escapar de mí. Lo cierto, hermanos, que el Señor tenía más fe que nadie y él también fue tentado una y otra vez, pero era ser hijo de Dios sin pecado. Así que no se trata de fe, ¿no? Otra posibilidad: si tengo fe, puedo exponerme a las tentaciones sin riesgo de caer. Entonces yo puedo meterme en un lugar lleno de pecado, lleno de cosas malas, y como soy cristiano, pues a mí no me va a pasar nada, porque realmente yo soy poderoso. Cuidado, cuidado. No debemos ir por ese camino. Sin lugar a dudas, también es un camino equivocado. Otro, ¿no? Otra posibilidad, otro mito en relación a las tentaciones, ¿no? Es imposible no caer en la tentación. Así que resignado, caigo al pecado una y otra vez, ¿no? Hay una canción del Grupo Rojo que en sí es una media verdad, medio peligrosa, ¿no? Dice: me amas igual a pesar de mis errores, me amas igual. Y peligrosa, ¿no? La letra, porque como que da a entender que no importa que falles, no importa que realmente hagas lo que sea, Dios te sigue amando. Lo cierto es que hay, como hemos dicho en la anterior clase, hay consecuencias del pecado, que Dios quiere que luchemos contra la tentación, que Dios no quiere que caemos en la tentación, que no es imposible no caer en la tentación. ¿Ya? Así que necesitamos desarrollar el tema, necesitamos entenderlo mejor. Así que el pasaje empieza diciendo esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es otro pasaje que habría que subrayar bien en nuestras Biblias. A ver, ¿cómo es que funcionan las tentaciones? Ya, entonces tenemos que ir respondiendo esto. ¿Cómo es que funciona la tentación? Ahora, el origen de la tentación. Y aquí hay otro tema que se presta para malas interpretaciones. Alguien podría decir, hablando del origen de la tentación, el diablo es el culpable de mis caídas, ¿no? El diablo me hizo caer en la tentación. El libro apócrifo de Eclesiástico dice: Dios hizo al hombre en el principio y le entregó en manos del que le hizo su presa. ¿Ya? Qué error pensar así, ¿no? Qué cosa más falsa, hermanos. Entonces, si el diablo me hace caer en la tentación, entonces yo soy inocente, pues, ¿no? Dios no tendría por qué juzgarme a mí. No podría el Señor decir que yo soy culpable, ya que el diablo me hizo caer. Entonces realmente no soy yo responsable de las cosas que han pasado en mi vida. Ojo, queridos hermanos, la palabra no enseña nada de eso, ¿verdad? Nos enseña que cada uno de nosotros es responsable de sus propias caídas. El diablo nos tienta. El diablo está ahí como león rugiente, dice Primera de Pedro, buscando a quien devorar. Y a quien se descuide, quien se quite su armadura de cristiano, pues se lo va a devorar enterito, lo va a destrozar, ¿no? Pero realmente nunca le echa culpa a él de las cosas que hacemos. En realidad, el diablo no es el culpable de mis caídas. Otros pueden decir: Dios es el culpable, ¿no? Algunos de los grupos dentro de los rabinos judíos decían: Dios dijo, si me arrepiento de haber creado la tendencia hacia el mal en el hombre, porque si no lo hubiera hecho, no se habría revelado contra mí, ¿no? Otro error fatal, ¿no? Pensar que Dios es el culpable de las tentaciones que pasan en mi vida. Ya hemos visto que Dios no es el culpable del mal.
Él en realidad es bueno, Él es santo, Él es justo, ¿no? Otra forma de pensar podría ser, bueno, pastor, cualquier otro es culpable menos yo. La tendencia de Adán en relación a Eva, ¿no? Adán, ¿por qué pecaste? Le dice el Señor. Y Adán dice, la mujer que me diste me hizo pecar, ¿ya? O sea, no dice, soy yo soy el culpable. Acusa a los demás. ¿Cuántas veces hacemos esto también en nuestras vidas, queridos hermanos, queridas hermanas? En vez de mirar mi propio pecado, acuso a otro, acuso a otro, acuso a otro. Yo no soy responsable, ¿no? Las cosas me han ido mal porque mi esposa ese día hizo algo y en realidad yo no soy el culpable. Sí, las cosas me fueron mal porque ese día mis hijos me han hecho renegar, ¿no? Otro es el culpable, no soy yo. Y la única respuesta correcta, hermanos, es la última. Por eso le he subrayado. Cada uno de nosotros mismos es responsable de nuestras propias caídas. Y es que la Biblia aquí en Santiago, perdón, habla de un tema importante, la concupiscencia. Y el versículo 14 dice esto, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué significa esa palabra concupiscencia? En griego es la palabra episumia, ¿ya? ¿Qué significa episumia en realidad? Tener un anhelo, tener un deseo, en este caso un deseo malo. Entonces, en buen español, ¿qué significa concupiscencia? Significa malos deseos, malos deseos. Y a ver, hermanos, si uno es sincero, no sé que no están allí, no puedo verles, pero si podría decir, a ver, levante la mano el que nunca ha tenido un mal deseo. Creo que honradamente delante del Señor nadie podría levantar la mano. Todos deberíamos levantar la mano y decir honradamente, sí, pastor, sí, hermanos, yo a veces tengo malos deseos. O alguien puede decir, yo muchas veces tengo malos deseos. Y es que los malos deseos, hermanos, están allí presentes en nosotros. Cada uno nace ya con una inclinación innata hacia lo malo. Y eso ya lo vimos en Romanos 12:1, ¿no? Que realmente el pecado, como entró por un hombre, por eso pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que nacemos con inclinación clara a hacer lo malo. Esos malos deseos están dentro de nosotros. Se puede también identificar con lo que muchos enseñan como la vieja naturaleza, ¿no? Cuando Cristo entra a nuestra vida, somos nueva criatura. Hay una nueva naturaleza dentro de nosotros que quiere agradar a Dios, pero al mismo tiempo es esa vieja naturaleza que no se ha ido, que quiere seguir agradándose a sí mismo, que quiere realmente y se revela constantemente contra las cosas que el Señor quiere. Está allí. Así que en realidad somos una contradicción, ¿no? Somos grandes y somos miserables, porque esa lucha está allí presente dentro de nosotros. La concupiscencia está allí presente y no se va a ir, hermanos. Y aquí hay un ciclo de tentación, ¿no? Miren, a ver, os voy a leer el pasaje completo a partir del 13, dice Santiago 1:13, ¿no? Perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tenta para mal, por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia, atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense que aquí Santiago nos da un ciclo, paso por paso, cómo es que la tentación se convierte en pecado, cómo es que la tentación puede llegar a destruirnos. El primer paso siempre parte por un pensamiento, un deseo, ¿ya? Realmente, ¿cómo es que empezamos a pecar? Cuando empezamos a desear, cuando empezamos a desear cosas que no son lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser fiel a su esposa o a su esposo? No es que de golpe apareció algo, empieza con un pensamiento, empieza con un mal deseo y le va dando cuerpo a ese pensamiento. Si sigo masticando ese pensamiento, ese deseo me va a llevar a una acción.
Siempre ese es el problema, ¿no? Me dice que es re peligroso para los adolescentes, para los niños de hoy mirar pornografía, porque las cosas que ven, ¿no? En las redes, las cosas que están viendo, ellos van a intentar hacer dentro de sus vidas. Mi hermano está con su micrófono encendido, le voy a apagar. Gracias, hermanos. Las cosas que está viendo, intenta reproducirlas, intenta hacerlas también. Y es que nuestros deseos, las cosas que vamos viendo, tarde o temprano tratamos de convertirlas en acciones. La voluntad, cuando cede al deseo, concibe el pecado. Eso siempre nos va a llevar a la acción, ¿no? Ahora, las acciones, si las repetimos una, otra vez, se convierten en hábitos. Los expertos dicen que hemos como cavado un surco de placer en el cerebro, ¿no? Y nos acostumbramos a que yo buscar placer, entonces ese surco es el que voy a tratar de recorrerlo, voy a tratar de ir por eso que he aprendido en mi cerebro malo. ¿Ya? Ahora los hábitos van a mostrar en realidad quiénes somos. Y a través de nuestros hábitos es que realmente el diablo llega a destruir nuestras vidas. Porque hay muchos cristianos atrapados en hábitos malos, que realmente nunca leen la Biblia, nunca oran, pues nunca ofrendan, no se reúnen en la iglesia. Y solo estoy hablando de algunos malos hábitos, ¿no? Hay un montón de otros hábitos que están allí, contra los que debemos luchar, contra los que debemos pelear, hábitos que debemos vencer en nuestra vida. Ahora, sigamos. Entonces, aquí Pastor nos ha dicho, ya ha descrito el origen de la tentación, ya ha descrito cómo funciona la tentación, pero la pregunta grande es esta, ¿no? ¿Cómo puedo vencer a la tentación? ¿Cómo puedo vencer a la tentación? Y la palabra literalmente dice soportándola. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí otra vez, el pasaje en el original habla de una palabra que es esta: mantenerse firme ante la tentación. Mantenerse firme ante la tentación. Queridos hermanos, no hay que ceder a nuestras tentaciones. Ellas van a estar batallando a nuestro alrededor. O como dice ese pensamiento, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nidos sobre nuestra cabeza. Eso es cierto. Las tentaciones van a estar allí. Todo el tiempo va a haber tentaciones, pero realmente debo soportar, debo resistir, debo decir no a esas tentaciones, aunque estén cerca de mí. Otra cosa que podemos hacer, hablando de soportar, evitando lo malo. Salmo, capítulo 1, versículos 1 al 3. Por favor, una persona, si me lo puede leer, por favor. Yo, pastor, Por favor, hermana. Salmo 1 desde el 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchísimas gracias, hermana. Este pasaje es fantástico, hermanos, porque nos muestra precisamente como una escalera hacia abajo en relación a involucrarnos en el pecado, ¿no? Dice, bienaventurado el varón, y aquí menciona tres cosas que no hizo el bienaventurado. ¿Qué cosas no hizo el bienaventurado? No anduvo en consejo de malos. ¿A qué se refiere eso de anduvo en consejo de malos? Está hablando de un hermano, de un cristiano, de alguien que no está escuchando cosas malas, que no está viendo cosas malas, que dice, esto no es del Señor, así que mejor lo apago, ¿no? No, yo no voy a andar en esa conversación donde están chismeando, hablando de cosas que no convienen, ¿no?
no voy a ir en ese camino. Pero también dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y aquí se da cuenta el involucramiento del pecado es más, ¿ya? En el primer caso, la primera persona está escuchando, está viendo. Pero aquí el segundo caso es el que está haciendo las cosas de los pecadores, ¿ya? Pero hay un grado más abajo todavía. Ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedor? Aquel que se burla de los que están caminando bien. Aquel que está planificando hacer lo malo. Entonces, el bienaventurado en Salmo 1 no hizo ninguna de estas tres cosas. No está viendo cosas malas, no está haciendo cosas malas, peor todavía está planificando cosas malas. Y es que si uno se mete en esa escalera hacia abajo, qué fácil es llegar hasta adentro, hasta el fondo del asunto. Que el Señor nos ayude pues a soportar tentación en el primer grado, ¿no? No voy a hacer cosas malas, ¿no? Hablando de los varones, alguien dijo que cuando uno mira a una señorita que está caminando como con poca ropa en la calle, la primera mirada no es pecado, la siguiente sí es pecado. Y yo me reí cuando alguien me dijo eso, pero tienes razón, ¿no? Hay una persona puede estar mirando algo y sin querer ve algo que no es bueno, pero si se queda mirando, si se queda observando, ahí ya pecó, hermanos. Ahí a la codicia se llena en el corazón y termina uno mal, uno mal. Otro principio para vencer la tentación, reconociendo que el principal enemigo soy yo mismo, hermanos. Aquí no se trata de echar la culpa a otros, se trata de cuidarme, se trata de decir, ay, no, aunque otros hagan esto, yo no voy a hacer. Aquí el principal enemigo soy yo, no son los demás. Son mis propios malos deseos, mis propias malas inclinaciones. Así que yo debo cuidar mis ojos, yo debo cuidar mi mente, yo debo cuidar mi corazón. Y un principio más, reconociendo que en Cristo yo soy nueva criatura. ¿Ya? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Reconociendo que hay una nueva naturaleza en mí, una nueva naturaleza a través de la cual puedo vencer mis propias tentaciones, de que hay nuevos deseos en mi vida que debo alimentar, que hay viejos deseos que debo matar de hambre. Así que debo andar por la fe en mi nueva vida, ya como cristiano. Colosenses 3:1-3. A ver, ¿qué dice? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad también las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida es escondida con Cristo en Dios. El pasaje nos exhorta que ya que hemos nacido de nuevo, ya que tenemos nueva vida, tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando empezamos a mirar las cosas de arriba, pues las tentaciones ya no tienen sentido. Las tentaciones ya han perdido su poder en nuestra vida, porque nosotros tenemos una nueva meta. Hemos hecho en nuestro cerebro otro surco diferente de placer. No ese placer malo, no ese placer egoísta, sino el gozo de hacer la voluntad del Señor, el gozo de servir a los demás, el gozo de conocer al Señor, el gozo de andar en su camino. Y de pronto esa nueva naturaleza pues va a dar a luz otro tipo de vida. A ver, un ejemplo en la Biblia en el tema de tentaciones, ¿no? Podría mencionarse varias. El ejemplo que he querido mencionar hoy día es acerca de José y la esposa de Potifar. Un joven delante de una mujer que quiere seducirle, ¿no? La Biblia dice que José estaba allí en Egipto, tenía 1000 razones para estar enojado contra el Señor, porque recuerden, le han vendido como esclavo, le han llevado a otro país, nadie le está viendo, y de pronto aparece una mujer que cada día, dice la palabra, decía, acuéstate conmigo, ¿no?
Y qué tentación, ¿no? Pero José se mostró firme, ¿no? Le dice, ¿cómo yo haría este mal contra el Señor que me ha dejado acá a la casa? ¿Cómo haría este mal contra Dios? ¿Ya? Y claro, el día que intenta forzar las cosas, huye, José, huye. Y a la larga Dios va a premiar su fidelidad a él. Dios va a premiar lo que realmente él hizo, ¿no? Hay un meme que hace tiempo me mandaron, ¿no? Acerca de la Potifar y su esposa y me llamó la atención, ¿no? Era Potifar hablando con su esposa y le dice, mira, te cuento que a ese muchacho que acusaste de que te había intentado seducir, lo han liberado y le han nombrado gobernador. Espero que hace años hayas dicho la verdad, ¿no? y me llama la atención porque a veces así, ¿no? Eh, Cuando el Señor va a premiar la fidelidad de José, porque pese a todo, él fue fiel al Señor. Antes de aplicaciones, quería pensar, ¿no? A ver, pues sigamos, acabemos esto. ¿Cuáles son mis actitudes y reacciones frente a las tentaciones que vienen a mi vida? ¿Estoy acusando a otros? ¿Estoy realmente logrando vencer las tentaciones en mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Juego con la tentación o reconozco el peligro y me mantengo firme en mi posición? El problema de muchos de nosotros quizás que nos lleva a pecar, a fallar en relación a las tentaciones que tenemos, es que pensamos que nosotros podemos controlar las tentaciones, que yo soy más fuerte que las tentaciones, que yo puedo dominarlas. Y al no reconocer mi fragilidad, mi debilidad, es cuando caigo, ¿no? La nueva naturaleza es una realidad en mi vida que me permite alejarme de mis tentaciones o realmente pareciera que no hay nada de nuevo en mi vida, porque en realidad lo viejo sigue allí muy presente. ¿Se ve mi fe en medio de las tentaciones que me rodean o no se está viendo mi fe? Porque para realmente vencer la tentación necesitamos creer en el Señor, necesitamos amar al Señor. Muy bien, hermanos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Preguntas sobre este tema de las tentaciones. Pastor, Por favor, hermano. en cuanto sobre las tentaciones, si uno ha tenido en aquellos años sus debilidades de verdad, entonces ya posteriormente en su debilidad ha hecho sus cosas, barbaridades. Si en caso en su debido tiempo y si él reacciona por el bien hacer, encomienda al Señor, se arrodilla al Señor, desde ese momento ya es nueva criatura. Ya posteriormente, cuando ya recibió al Señor, entonces posteriormente asume un camino en la verdad y andar en la luz. Y, siempre procediendo en la palabra del Señor, de verdad. Pero hay algunos dicen, siendo cuánto tiempo ya, hermanos, sigue realizando, siempre como la acusan, esta es mi debilidad que tengo. O es que él o sea, acusa a otro, uno a otro, siempre, de verdad. Entonces, su debilidad es por por lo menos, como se dice, excusarse, acusarse. Muchas veces hasta en la iglesia hay, de verdad. Si la persona como José es un ejemplo para nosotros, por su fidelidad, siempre ha recibido las cosas bien. Ha tomado las buenas posesiones del Señor. De verdad, eso sería, pastor. Ya, hermano, a ver, voy a tratar de entender bien la pregunta, ¿no? Yo entiendo, hermanos, que antes de conocer al Señor, muchas personas podemos haber cometido muchos errores grandes en nuestra vida, ¿no? Haber cometido pecados, haber fallado ante el Señor, ¿no?
Y sin lugar a dudas, hemos hecho muchas de las cosas en ignorancia, porque no conocíamos al Señor, porque realmente no conocíamos la verdad del Evangelio. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando llegamos al Señor, cuando confesamos nuestros pecados delante de Él, cuando le recibimos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la confianza que tenemos delante del Señor. Así que aquí puede haber dos posiciones, ¿no? Dos cosas que pueden suceder en la iglesia. Hay muchos cristianos que por su vida pasada se sienten así que son indignos, ¿no? Y dice, pastor, mire, yo antes de ser cristiano he hecho tantas cosas malas. ¿Cómo es que ahora yo podría hacer algo para el Señor siendo ya cristiano? Soy indigno, ¿no? Me corresponde a mí sentarme en la última silla de la iglesia y no hacer nada, ¿no? Yo nunca voy a poder servir al Señor, nunca voy a hacer nada para su gloria. Y queridos hermanos, queridas hermanas, esta es una posición equivocada, porque el Señor realmente nos limpia de nuestros pecados. No solamente nos perdona, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense la doble parte de obra del Señor en este pasaje. Perdón y limpieza. Perdón y limpieza. Así que, hermanos, yo creo que si el Señor nos ha perdonado, si el Señor realmente ha hecho esta obra grande en nuestra vida, y también la iglesia quiere confiarnos una responsabilidad. Nosotros vemos una necesidad y vemos que podemos hacer algo al respecto. Debemos estar dispuestos a trabajar para el Señor, donde el Señor nos abra puertas, donde el Señor nos permita servirle. Recuerden, Pablo antes de ser creyente había perseguido a los creyentes. Por su causa muchos creyentes fueron muertos, ¿no? Y no pudieron realmente seguir adelante. Pero Pablo en Filipenses dice, Filipenses 3, 14 y 15, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos cristianos a veces se han atado a su pasado, a sucesores del pasado, y en vez de mirar hacia adelante, miran hacia atrás. Y esos errores, esas cosas que han hecho en el pasado, no les están permitiendo vivir plenamente en el Señor en el presente. Debo creer que el Señor me ha perdonado. Y en fe, en esa creencia que el Señor me ha perdonado, debo actuar hacia adelante. Miqueas 7, 17 y 18 dice, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Y ese es el Señor que tenemos. Es un Dios que perdona, que olvida la maldad, que da nuevas oportunidades a aquellas personas que de verdad se arrepienten de todo corazón. Así que esa no debe ser un limitante en nuestra vida. Pero por otra parte, queridos hermanos, queridas hermanas, hay la otra cara, ¿no? Un hermano en su vida anterior, antes de ser cristiano, ha cometido errores, ha fallado, ha hecho cosas que no debía. Se convierte al Señor, ya es creyente, pero la iglesia es la que mira. La iglesia es la que dice, ese hermano antes de creyente ha hecho esas barbaridades. Así que se siente en la última silla, aquí ya no puede hacer nada porque ha fallado en el pasado. ¿Me entienden? En el primer caso es uno mismo que se tacha a sí mismo. Y en el segundo caso hay hermanos en la iglesia que juzgan el pecado de alguien de antes de ser creyente. Y miren, hermanos, yo he aprendido esto, que la iglesia tiene que aprender a mirar con gracia y misericordia a los hermanos. Cuando un hermano ha fallado y de pronto antes de ser creyente y ahora se convierte en creyente, hermanos, tenemos que mirar su pasado, tenemos que mirar las cosas que hizo antes. Haríamos mal, hermanos, porque realmente el Señor ya ha perdonado. El Señor ya ha llevado en la cruz del Calvario todos los pecados que cometió esta persona delante del Señor. Y si esta persona crece, si en esta persona muestra testimonio de su vida cristiana, muestra evidencias de ese cambio que el Señor ha hecho, y los hermanos y la gente puede dar testimonio de su vida, de su fe en el Señor,
y hay una oportunidad de servicio para esta persona, pues realmente que vaya adelante. Ya a veces como iglesia también fallamos, tachando a todos, como diciendo, pues realmente aquí los que no han pecado aún no siendo creyentes pueden servir al Señor. ¿Cómo sería eso? Entraríamos en una contradicción muy grande también. Claro está que si uno ya es creyente, ¿no? Y de creyente comete alguna barbaridad, realmente esas cosas traen consecuencias grandes, que quizás van a impedir que alguien llegue a ser líder, que quizás van a impedir que alguien pueda asumir algún cargo, pero no impiden la gracia del Señor, no impiden el hecho de que podamos servir en aquellas cosas que se nos abren oportunidades. A veces uno aspira a ciertos cargos y como que si no está en esos cargos no puede servir al Señor. Cuando hay un montón de lugares donde uno puede servir al Señor, donde no necesita realmente un cargo para poder servir si lo hace de corazón. Pero el Señor espera de todos, tantos creyentes como no creyentes, que nos arrepintamos. Y debemos de conocer que la sangre del Señor nos limpia de todas nuestras maldades. Gracias, hermano, por la pregunta. Espero haya respondido. No sé si le he captado exactamente. Muy bien. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta antes de continuar.